Cuando Jesús comenzó su ministerio, él citó este pasaje en Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. El verso 2, si me pueden ayudar ahí, por favor. El verso 2 dice: Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Verso 3 dice: a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Alguien recibe esa proclamación de la palabra de Dios hoy? Y hoy queremos regresar al primer verso y enfatizar y enfocarnos en estas dos frases: a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos frases, y por un lado esta es una continuación de lo que hablamos hace unas semanas acerca de los deseos del corazón y cómo Dios puede cambiar los deseos de nuestro corazón para ayudarnos a vencer la tentación y ser libre del pecado. Pero en general lo que hoy queremos proclamar es el poder de la libertad. El poder de la libertad. El concepto de la libertad es un concepto tan fuerte, tan poderoso, que puede causar una revolución en un país. Es más, en esta semana, el día miércoles, vamos a celebrar en esta nación el Día de Independencia, el 4 de julio del año 1776. Y lo que era el clamor del pueblo era libertad. Así se fundó esta nación. No es una nación perfecta, pero sí es una nación fundada principalmente por personas que buscaban libertad, y en particular libertad religiosa, de poder adorar a Dios en su propia manera y no que fuera un edicto de parte de un rey, como en el caso de Inglaterra. Y esta semana se va a celebrar eso. Es más, puede meter entre paréntesis de una vez: esta semana no vamos a tener reunión de entre semana, vamos a tener 3 reuniones de entre semana, porque el miércoles cae el día 4 de julio, las oficinas estarán cerradas de la iglesia, y en vez de venir el miércoles a nuestra reunión de entre semana, vamos a venir el jueves, el viernes y el sábado, cada noche, y el viernes y el sábado en el día, para nuestra conferencia Eclesia. Arrancamos el jueves por la noche con un concierto con Miel San Marcos. ¿Alguien va a venir este jueves por la noche? Muy bien, muy bien. No va a querer faltar ninguna parte ni ningún día de esta conferencia. Es para nosotros, y vamos a invitar unos amigos a acompañarnos también. Si vienen amigos de otros países, vienen de Costa Rica, de México, de la República Dominicana, y vienen aquí de Texas, de Puerto Arturo, vienen de Austin, vienen de Tyler, pero lo más importante es de que nosotros estemos aquí, porque es una fiesta para nosotros como iglesia, 3 días apartados para enfocarnos en el Señor, y el domingo una gran clausura con un invitado especial que se llama Chris Estrada, que va a ser de mucha bendición a tu vida. Pero este miércoles esta nación va a celebrar el concepto de la libertad. Yo también escucho un programa de radio de un hombre cristiano, pero no es necesariamente un programa cristiano. Él sí mete escritura ahí, pero es un programa acerca de finanzas. Tal vez tú lo has escuchado. Se llama Dave Ramsey, este hombre. Él ha escrito libros. También ofrecemos aquí una de sus clases que se llama Paz Financiera. Y la manera que él hace su programa es muy interesante, porque no es él hablando todo el tiempo, es más, principalmente son llamadas de la gente que
tiene preguntas financieras cuando llaman a la radio y dicen, tengo tanto de deuda y gano tanto, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Entonces él tiene unos pasos que él ha escrito en sus libros, da en sus clases y también que comparte en la radio. Pero los días viernes del programa de radio es un día diferente, un poquito diferente, porque se enfocan mucho en recibir llamadas de las personas que han seguido ese plan y ahora son libres de deuda. Ahora, si tú ahorita tienes deuda financiera, imagínate poder decir, ya no debo un centavo. Imagínate, ninguna tarjeta de crédito, ningún pago de carro, ni nada así. Es más, algunos llegan al punto que pagan hasta toda la casa también. Imagínate cómo se siente no tener ninguna deuda. Ahora, a lo mejor hay algunas personas aquí que están en esa condición y nos gozamos contigo, que Dios te bendiga. Desafortunadamente no es lo normal en nuestra sociedad. Muchas personas tienen mucha deuda. Y mi esposa y yo pasamos por eso hace varios años atrás y es más, amigos de nosotros muy amados y también que sirven como pastores asociados aquí, los Carrizales, nos regalaron una vez en Navidad el libro de Dave Ramsey. Yo nunca había escuchado de él y vi el libro, lo leí y dije, muy interesante, muy sabio. Y lo puse a un lado y no hice nada. Y la deuda siguió creciendo. Hasta que por fin llegamos a un punto que dijimos, ya basta, ya no aguantamos más. Tenemos que salir de esta rutina de la vida aquí en los Estados Unidos de todo es deuda, ¿verdad? Y pudimos, después de muchos esfuerzos y trabajo y la bendición de Dios sobre todo, pudimos salir de deudas. Y damos gracias a Dios por eso. Pero los días viernes, gente que ha pasado por ese proceso como nosotros, llama al programa y dice, pues mi nombre es fulano, antes tenía $40,000 de deuda, era de mi coche, era de una tarjeta de crédito y estoy llamando hoy para decir que ya soy libre de las deudas, ya hice el último pago, ¿verdad? Entonces él se goza mucho, el Dave Ramsey, y hace una entrevista con ellos, pues cuéntame qué fue lo más difícil y cuánto ganas y cuántos meses tomó para hacer esto. Y al final de la entrevista él dice, ahora, ¿están listos para gritar? Y la gente dice, sí. Dice, ok, hazlo. Y la gente dice, 3, 2, 1, soy libre. Y así lo gritan. No lo voy a gritar porque traigo el micrófono y te va a lastimar, ¿no? Pero gritan, soy libre. Y ponen una música en el fondo que viene de una película que se llama Braveheart, con Mel Gibson, donde él también en la película, él grita, ¡libertad! Así, ¿no? Ahora, si tú no estás en esa onda, dices, qué tontos, qué ridículos, qué están haciendo, ¿no? Pero si uno ha conocido la presión y el peso de la deuda y después pensar, ya no tengo ninguna deuda, entiendes por qué gritan de esa manera. ¡Wow! Ya no debo nada a nadie. Ya lo que yo gano, yo lo puedo usar. No, ya está gastado desde que el momento que entró. Entonces es un concepto tan poderoso. ¿Por qué? Porque se trata de la libertad. Es el poder de la libertad. Es uno de los conceptos más fuertes que existe para el ser humano. Yo diría que después del amor de Dios, que es lo más fuerte, es el poder más fuerte que hay para la humanidad. Y después del perdón de nuestros pecados viene la libertad, pero el perdón de nuestros pecados es debido al amor de Dios y el perdón de nuestros pecados va con este concepto de la libertad. Y por eso este principio tiene tanto poder. Por eso se llama el Evangelio, que quiere decir en el significado de la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Porque todos queremos saber que somos libres. Es un concepto tan fuerte, tan importante. Entonces, hoy te quiero hacer algunas preguntas. Esta es la primera. Hoy es más, no es que yo te voy a decir, sino que
tú vas a tener que decidir algunas cosas. Y yo solamente voy a hacer unas preguntas para guiarte en ese proceso, en esa jornada, de identificar si tú estás viviendo en el poder de la libertad. Obviamente yo he usado el ejemplo de las finanzas y también he hablado del pecado, pero también hay muchas otras cosas que pueden afectar nuestra vida. Para algunas personas se sienten atados ahorita con el temor, para otros con depresión, para otros con estrés. Yo no sé qué será, pero esa es la primera pregunta. ¿Sabes lo que te tiene atado? O sea, hay que identificarlo. Tú sabes, si tú no sientes libre hoy, dices que pastor, yo no me siento libre, yo me siento atado. Entonces, has podido identificar, ¿sabes tú qué es lo que te tiene atado? Porque para poder vivir en libertad tienes que entender lo que te tiene atado. Tienes que entender qué es mi circunstancia. No puede ser nomás un sentimiento, sino yo estoy luchando con esto. Y lo bueno es de que Dios, para Él no hay nada imposible y hoy Él quiere darte libertad de cualquier cosa que es. Amén. Jesús dijo lo siguiente en cuanto a saber de tu libertad. En Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Ahora, para darte contexto, Jesús estaba hablando con judíos y ellos dijeron, ¿cómo que esclavos? No, nosotros somos descendientes de Abraham. Y dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir? Los hará libres. Y algunos hoy tal vez dicen, pues yo no necesito ser libre de nada. Yo no soy esclavo. Hasta tal vez algunos dicen, yo no tengo deudas, yo no tengo miedo. Bueno, hay que identificar si hay cualquier cosa que te tiene atado, porque hoy queremos proclamar por medio del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra de Dios, libertad. Verso 34, Jesús dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Un tiempo atrás yo estaba mirando un lugar histórico, creo que fue en Grecia. Y nuestros guías, que tenían mucho conocimiento, nos estaban explicando ciertas cosas. Yo no sé si tú sabes, pero en el mundo de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando Jesús nace aquí en la tierra, el Imperio Romano es lo que dominaba el mundo. Pero básicamente el Imperio Romano copió todo el éxito de Grecia. Grecia había conquistado todo el mundo antes de los romanos. Los romanos conquistaron a Grecia y nomás cambiaron los nombres. Cambiaron los nombres de los dioses, pero eran muy parecidos sus creencias. Entonces nuestro guía nos estaba diciendo, bueno, ellos tenían tal dios, el dios de la lluvia, tenían el dios del sol y esto y el otro, y estaban explicando que antes del conocimiento científico, cuando había fenómenos que ellos no sabían cómo explicar, como tormentas, huracanes, sequías y cosas así, la sociedad tanto de los romanos como de Grecia, empezaron ellos a asignar un dios a eso, como para o echarle la culpa o darle la gloria, ¿no? De que eso está pasando porque tal dios está contento o tal dios está enojado. Y el punto de esta mujer que nos estaba explicando dice, ahora, como conocemos la ciencia, sabemos cómo explicar estas cosas y no necesitamos asignarle a algún dios. En otras palabras, ella estaba insinuando de que esos pobres tontitos en tiempos antiguos no entendían cosas de la ciencia, entonces por eso crearon un dios para explicar eso, o dioses para explicar esas cosas. Pero te voy a decir algo, aunque la ciencia nunca ha descubierto algo que contradice la palabra de Dios, es más que la ciencia descubre, más sabemos que la Biblia es
la verdad y es la palabra de Dios y Él es nuestro creador. Una vez estoy hablando con alguien, dice, ¿y tú eres cristiano? Entonces, ¿cómo reconcilias todo lo que la ciencia ha desprobado de la Biblia? Dije, dame un ejemplo de algo que la ciencia ha probado que no es cierto de la Biblia. Bueno, o sea, son tantas cosas. Dije, entonces nomás dame una. No me puedo decir ni una, porque es como una cosa que mucha gente piensa, pero nadie sabe. Entonces, esta mujer estaba como insinuando de que la religión era necesaria para los ignorantes, explicar cosas que no entendían, pero ahora por la ciencia, ahora podemos entender ciertas cosas y no necesitamos esos dioses y todo pensar en todas esas cosas. Aunque eso no es cierto, aún con ese pensamiento, si fuera cierto, hay algo que la ciencia no puede hacer. La ciencia no te puede perdonar de tus pecados. ¿Y sabes lo que cada uno de nosotros en este lugar tenemos en común? Todos hemos pecado. Aquí hay gente rica, aquí hay gente pobre, aquí hay gente grande de edad, aquí hay gente muy joven, aquí hay gente guapa. Porque se ríen, hermanos, ¿verdad? Y aquí hay también gente aún más guapos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos diferencias, pero ¿sabe lo que uno que vive al norte de Alaska y otro que vive en el sur de África, uno que vive en Suecia y uno que vive en Argentina, uno que es educado y otro que no es educado? ¿Sabe lo que todos nosotros, cada ser humano que nace aquí en la faz de la tierra, sabe lo que tenemos en común? Todos hemos pecado. Por eso necesitamos la libertad que viene de Jesucristo. Y este fue el punto de esta conversación que Jesús dio. Esas personas se estaban justificando. Oh, nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos, somos descendientes de Abraham. Jesús dice, no importa si tú eres descendiente de cualquier persona, todos han pecado, excepto Jesucristo. La Biblia nos dice que Él fue el único que nunca pecó. Fue tentado como nosotros en cada aspecto, pero nunca pecó. Siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo el segundo Adán que ha podido redimir los errores del primer Adán. Pero todos nosotros hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. Y por eso dentro de cada ser humano existe un deseo de la libertad. Porque desde la primera vez que cometimos un pecado, como un niño, nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos ser perdonados. La segunda pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿sabes que puedes ser libre? Si has identificado qué es lo que te tiene atado, mi pregunta es, ¿tú sabes que tú puedes ser libre? Porque algunas personas dicen, sí, yo sé que estoy atado, pero yo no sé si puedo ser libre. Te estoy aquí para decirte que sí, puedes ser libre. Sí puedes ser libre. Qué tristeza sería tener acceso a la libertad y no saber que tienes acceso a la libertad. Hace unos años leí un artículo en la revista de People del año 2007. Es cuando se escribió este artículo. Pero es una historia que tiene mucha historia, de muchos años. Y el título del artículo es Los últimos esclavos de Mississippi. Como mencioné al principio, esta nación no es una nación perfecta, pero es una nación bendecida de parte de Dios. Y tal vez de todas las cosas en el pasado de esta nación, tal vez lo que más duele, lo que más debemos de lamentar, fue la época que nosotros, junto con muchos de Europa, usaban esclavos de África. Entonces, era normal por un tiempo en los Estados Unidos tener esclavos africanos. Entonces, este artículo se llama Los últimos esclavos de Mississippi. Esto era algo que dividía a la nación al norte y al sur. Entonces, en general, los estados del sur estaban a favor de la esclavitud y los estados del norte
estaban en contra de, y por eso hubo una guerra civil que duró del año 1861 al 65. Pero este artículo cuenta la historia de una familia afroamericana que vivieron como esclavos en Mississippi, en el campo, en un lugar bien retirado, más allá, así, bien metido, que vivían como esclavos hasta el año 1961. Si tú estás siguiéndome con las fechas, entiendes qué triste es esto. Vivían como esclavos hasta 1961. ¿Cuándo fue la guerra civil? 100 años antes, 1861. ¿Sabe por qué siguieron viviendo como esclavos? Primero, porque nadie les dijo que tenían acceso a la libertad. Segundo, los que sí sabían, que eran los dueños de estas personas, desafortunadamente, que los tenían trabajando con ellos como esclavos, escondían esta verdad de ellos para mantenerlos esclavizados, y una generación, después otra generación, después los nietos, hasta que por fin un día, cuando una de las jovencitas de 18 años de edad vio ahí a estos hombres golpeando a su papá, casi matándolo, ella dijo: ya basta, tiene que haber una solución para esto, y se fue corriendo. Habían intentado escapar antes, pero ella logró hacerlo y llegó a un pueblito y se empezó a dar cuenta que todo el mundo había cambiado y que por los últimos 100 años toda una familia, 3 generaciones, habían vivido como esclavos cuando no tenían que. Y eso es precisamente lo que el diablo hace. Nos quiere engañar a pensar que, bueno, si tu papá fue así, tú también serás así. Si tu tío y tu abuelo también luchaban con esto, pues tú también. Y nunca te va a decir: tú puedes ser libre de esto. Esto es la razón que Jesús llegó. Recuerdan lo que Él citó, que leímos hoy en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar libertad al cautivo. Y hoy tú estás sentado en este lugar o mirándonos en este momento, y no es una coincidencia, porque Dios quiere hacerte saber buenas noticias. Tú puedes ser libre, y cuando entiendes esa libertad te va a dar un gozo, y tú también un día vas a gritar: ¡libertad! Tercera pregunta: ¿quieres ser libre? Uno dice: pues por supuesto. Voy a regresar a la historia, al ejemplo que les di. Nuestros amigos los Carrizales, ahora que sirven como pastores asociados, nos regalan un libro muy bueno. Me doy cuenta de qué es lo que me tiene atado. Me doy cuenta que no tengo que seguir atado. ¿Y qué hice? Lo puse a un lado y no hice nada. Y si uno lo piensa, para usar esto como ejemplo, yo quería más cualquier cosa que iba a comprar usando crédito, que quería ser libre de la deuda. Es tan sencillo. Si lo piensas, si tú quieres ser libre de deudas y sigues gastando, quiere decir que quieres más lo que estás comprando que lo que quieres ser libre de la deuda. No todos gritan amén al mismo tiempo, ¿no? Ay, pastor, ya sé, no, es que yo entiendo porque yo lo hice. Ay, ¿eres pastor? Sí. Yo lo viví. ¿Por qué? Porque es normal. ¿Sabe lo que la gente piensa? Todos tienen que tener un pago de coche. Yo escuché una cifra el otro día, que el pago mensual de autos en los Estados Unidos es como $482 al mes.
Eso es mucho dinero. Si ganas poco o ganas mucho, eso es mucho dinero. Pero ha llegado a ser normal. De igual manera que el pecado. Es que todos hacen esto, todos dicen una mentira. Una de esas mentiras blancas, ¿no? Como decía mi papá, y a lo mejor todavía dice predicando, puedes pintar la mentira cualquier color que quieres, pero es una mentira. Y la pregunta es si tú de veras quieres ser libre. Porque hay personas que luchan con ciertas cosas. ¿Entienden qué es lo que les tiene atado? ¿Saben que pueden ser libres? Pero aquí viene la pregunta, ¿quieres ser libre? Cuando entendemos lo que es el pecado y qué es lo que hace, vamos a querer ser libres del pecado. El pecado no es una broma. Para poder conquistar a un enemigo, primero tenemos que identificarlo. El enemigo más grande en nuestra relación con Dios es el pecado. Es más, el enemigo más grande del crecimiento de una iglesia es el pecado. Mira, a veces gente se va de una iglesia por razones muy buenas, si se puede decir de esa manera, legítimas. Por ejemplo, alguien que tiene una carrera y su trabajo se mueve a otro estado, a otro lugar. Hacer un cambio así o por otras razones prácticas no es un pecado. Pero ¿sabes cuántas veces como pastor he visto a gente irse de una iglesia, dar razones? Es que no me gusta esto, es de que es así, que la luz muy fuerte, que la luz muy baja, que la música muy fuerte, que la música muy baja, que muy jóvenes, que muy grandes de edad. O sea, inventan cualquier cosa. ¿Y sabe lo que está detrás de todo eso? A sus raíces, el pecado. Y damos pretextos para cubrir, darle otra, tacharlo de otra manera. Pero en sus raíces es a causa del pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye, es un enemigo de Dios. Primero porque nos separa de Dios. Ahora, si tú vas a pecar esta tarde, estoy bastante seguro de algo. No vas a contemplar el pecado de ser tentado y tomar una decisión. ¿Sabe qué? Yo creo que voy a pecar. Yo voy a hacer una oración y voy a invitar a Dios a estar aquí presente mientras yo peco. Dios, por favor, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios omnipresente, por favor, quiero tu presencia aquí conmigo mientras yo cometo este pecado. No, nos engañamos a pensar que podemos escondernos de Dios y nos separamos de Él. Ahora, algunas personas dicen, no, es que yo soy débil, pastor, yo sí amo a Dios, pero soy débil y caigo en esto. No estoy diciendo que tú odias a Dios, pero te separas por lo menos temporalmente de Él. O piensas que lo puedes hacer. Dios está en todo lugar, no te puedes separar de Él. Pero en tu mente es lo que piensas que estás haciendo. Y a escondidas haces lo que vas a hacer. Después vienes regresando, Dios perdóname, y un patrón y un ciclo vicioso se empieza a crear. Pero si el pecado persiste, llegará también el pecado a separarnos de los demás. Uno de los engaños más fuertes del enemigo es de que tú puedes hacer esto y nadie tiene que saber y esto no lastima a nadie. Bueno, primero, si lastima a alguien, lastima a Dios. Segundo, te lastima a ti. Y eventualmente también va a lastimar a los demás. Tal vez no la primera vez, tal vez no si es algo de vez en cuando, pero sabemos que las consecuencias del pecado de largo plazo es la muerte. Y puede ser la muerte de una relación. Puede ser que destruye amistades, un matrimonio, lo que sea. Y esa es la consecuencia. El pecado nos separa de los demás. ¿Por qué? Porque el enemigo es como un león rugiente. ¿Sabe lo que hacen los leones? No van a atacar a 100 animales al mismo tiempo. Van a esperar hasta que den un animal que se va alejando de los demás y después al ataque. Entonces el enemigo te quiere aislar, separar de Dios, separar de los demás para destruir. El pecado existe para tomar, inspira lo peor en nosotros
lo que es el egoísmo. Nadie aquí ha cometido un pecado para bendecir a otra persona. Cuando nosotros caemos en pecado es porque estamos preocupados de nosotros mismos y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. La justicia existe para dar. Inspira lo mejor en nosotros. Cuarta y última pregunta hoy. ¿Cómo se vive libre del pecado? Si ya hemos identificado qué es lo que nos tiene atado, sabemos que no tenemos que seguir atados y de veras queremos ser libres, entonces ¿cómo, pastor? Tal vez tú estás aquí pensando en lo que has hecho y tantas veces dices, es que lo hago y después me siento mal y después le pido perdón a Dios y después lo hago otra vez. Hermano, estoy aquí para decirte que no tiene que seguir así. Hoy tú puedes ser libre. ¿Cómo se hace? Lo primero, número 1, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepiéntate de los pecados que ya has cometido. Eso suena muy obvio, pero si yo quiero ser libre de algo, de un patrón, de unas acciones, de cosas que estoy haciendo o pensando, y si yo no quiero eso ya en mi vida, entonces lo que tengo que hacer es decir, ya no quiero eso, me arrepiento que hice eso. Es el primer paso. Segundo, toma una decisión que no vas a pecar más. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez puedes estar aquí en este ambiente, sentirte mal por lo que hiciste durante la semana, pedirle perdón a Dios, pero no hacer ningún plan de hacer cualquier cambio. Y si tú no tomas este segundo paso, la siguiente semana vas a estar haciendo el paso número 1 otra vez. Hay que tomar una decisión. Ya no quiero eso en mi vida. Yo quiero vivir en libertad. Y tiene que ser una emoción y una declaración. ¿Sabe que a veces la gente piensa, no, es que todo tiene que ser muy emotivo, tiene que ser por mis emociones y uno tiene que llorar o si no, no está arrepentido? Otros dicen, no importa, puedes llorar todo lo que tú quieras, pero si no empiezas a hacer cambios y renovar tu mente, nada va a cambiar. ¿Sabe qué son las dos cosas? Debemos de quebrantarnos delante de Dios y decir, Dios, perdóname que yo hice eso. Y ahora tomo una decisión que no lo voy a hacer más. Son las dos cosas que tenemos que hacer, no una o la otra, las dos. Balance radical. Número 3, hay que mantenerte conectado a la vid. Uno dice, ¿cómo es eso? ¿A qué te refieres la vid? Bueno, es un ejemplo que Jesús nos da. En Juan 15, el verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Separados de quién? De Cristo. ¿Saben lo que nosotros declaramos aquí en esta iglesia? Cada vez que tú entras, tú vas a ver 4 frases. Conocer a Dios, encontrar libertad, crecer en comunidad y vivir en misión. ¿Sabe por qué? Porque tú no vas a permanecer viviendo en esa libertad que encontraste si no empiezas a crecer en comunidad. No, es que yo y Dios. Sí, a través de Jesucristo, Él es el único mediador entre tú y Dios. Tú tienes acceso directo. Yo no estoy aquí para hablar a Dios de tu parte. Yo estoy aquí para enseñarte, equiparte, que tú eres parte de un real sacerdocio y parte de una nación santa, y entender que tú tienes acceso directo a Dios. Y en ese proceso tú entiendes que lo primero que Dios hizo después de dar libertad a su pueblo cuando sufrían de esclavitud en Egipto,
los saca de Egipto, los lleva al desierto. ¿Y qué es lo primero que hace? Dice, quiero que se congregan. Y vemos que se establece el tabernáculo de Moisés, que después llegó a ser el templo. Ahora nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El hecho de que ahora somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios vive en nosotros no cancela el hecho que Dios dice en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de reunirnos o congregarnos, porque Dios sabe que para poder permanecer en libertad tenemos que crecer en comunidad. Es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos conectados. Pues eso dice de Jesús. Mira, no puedes decir que amas a Cristo y odias su novia. Es un paquete. Yo conozco demasiada gente que dice, yo amo a Dios, pero yo no quiero nada que ver con la iglesia. Entonces lo que estás diciendo es de que Cristo, yo te amo, pero odio a tu novia. Eso no funciona. Es más, cuando lo que la Biblia dice es de que esto es su novia. Tú y yo somos la novia de Cristo. ¿Cómo no vamos a conectarnos? Y por esta razón Dios dice, quiero que estén juntos. Manténganse conectados. Cristo, la cabeza del cuerpo de Cristo, y tú y yo formamos parte de ese cuerpo. Número 4, para poder, si uno quiere saber cómo vivir libre del pecado, hay que ser guiado por el Espíritu. En Gálatas 5, verso 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Es que yo no estoy seguro que es un pecado. Más que claro, dice la Biblia. Inmoralidad sexual. No, es que pastor, yo no puedo vivir bien en Victoria porque pues vivimos en el año 2018 y hay mucha tentación sexual, pastor. Parece que hace 2000 años también, porque lo primero que lista Gálatas es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Por sus palabras hay más. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Yo tengo una responsabilidad. Un día tendré que rendir cuentas a Dios como pastor, como líder en esta casa, de que si yo les prediqué la verdad y toda la verdad, y cada vez que yo tengo que hacer un funeral, me recuerda la importancia de recordar a la iglesia claramente qué es el pecado y lo que la Biblia dice acerca de heredar el reino de Dios. No estamos aquí para condenar a nadie, es precisamente lo opuesto. Algunas personas dicen: yo, pastor, no hables del pecado, yo quiero algo alegre, quiero algo que me va a llenar de gozo, ya estoy sufriendo toda la semana y necesito otra cosa, yo no quiero que me hables del pecado. Quiero decirte algo, que en este contexto, cuando hablamos del pecado, simultáneamente hablamos de la gracia, simultáneamente hablamos de la esperanza,
Simultáneamente hablamos de la cruz de Cristo, de una tumba vacía y de la vida nueva, vida eterna y vida en abundancia que Jesucristo vino para darnos. Y eso sí nos da gozo. Que no te dé miedo pensar o hablar del pecado, porque precisamente el gozo más fuerte que cualquier ser humano puede experimentar es la libertad del pecado, y hoy puede ser tuyo. Dice el verso 22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a vivir en libertad, iglesia. Cierre tus ojos conmigo en este momento. Padre celestial, sentimos la unción de tu Espíritu Santo sobre tu palabra hoy, porque tu palabra es viva. Estas palabras que hemos leído y proclamado hoy tienen vida y nos están cambiando en este momento. Hoy, Señor, lo primero que hacemos es queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Dios, si queremos vivir en libertad. No queremos sencillamente reconocer que somos esclavos, sino queremos entender de que hay un libertador que se llama Jesucristo y ahora somos libres. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en libertad. Queremos mantenernos conectados a ti, Dios. No aislarnos, no dejar que el enemigo nos tormenta cuando estamos a solas, sino estar conectados a una comunidad de creyentes, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy, Señor, también queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Entendemos tu palabra y te pedimos perdón. Cada persona en este lugar necesitamos examinar nuestro corazón en este momento y hablar con Dios y decirle: Dios, perdóname. Puede ser algo que los demás consideran grave, entre comillas: adulterio, robo, cosas así. Pero estoy también aquí para decir a cada uno de nosotros en este lugar que aun si es chisme, mentira, hoy tenemos que humillarnos y quebrantarnos delante de Dios y tomar una decisión que hoy eso se acabó y voy a vivir en la justicia de Dios. Con cada ojo cerrado quiero preguntar si hay personas aquí hoy que nunca en tu vida has pedido perdón a Dios, no has rendido el control de tu vida a Dios y tú tienes miedo de qué va a pasar el día que te mueres. Y cuando leímos esa escritura que dice que no van a heredar el reino de Dios, tú pensabas: ¿será eso mi caso? Bueno, yo tengo buenas nuevas para ti. Por eso tenemos gozo cuando nos reunimos, porque recordamos que la salvación puede ser nuestra y hoy la salvación de Dios está disponible para ti. ¿Cómo se hace? Confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Jesucristo es Señor, pidiéndole perdón por tus pecados, tomando una decisión que sí vas a vivir para Él. Y en este momento tú puedes tomar esa decisión. Si eso eres tú, te quiero guiar en una oración. Te pido que levantes tu mano y mantengas tu mano levantada por un momento mientras hacemos esta oración. No te vamos a pedir salir a otro salón o venir aquí al frente, pero es importante hoy tomar una decisión concreta, que hoy yo necesito la salvación de Dios. Yo quiero tener la esperanza de vida eterna y quiero ir a ese cielo que Dios ha preparado para mí. Ya veo algunas manos levantadas. Si eso eres tú, levanta tu mano y manténla levantada. Arriba en el balcón, aquí abajo hay personas con su mano levantada. Muchos aquí de este lado también. Que Dios los bendiga. Dios ve. Allá atrás, que el Señor les bendiga. Ahora, para darle fuerza, iglesia, a los que tienen su mano levantada, repite esta oración después de mí. Padre celestial, perdóname por todos mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo.
Dame una nueva vida. Dame una nueva mentalidad. Y permítame vivir en libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar esto. A Dios por libertad que tenemos en Él. Libertad, libertad. Esto es el poder de la libertad, el mensaje y concepto más poderoso que podemos entender. Tú eres libre en el nombre de Jesús.